Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos nuevamente. Esta es la tercera charla dentro de nuestro ciclo de charlas de la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología. Quiero agradecerles a todos por su presencia. Como presidente de la asociación, estoy hoy particularmente eh, muy ansiosa de escuchar esta charla porque, claro, mi grupo de investigación son los murciélagos y tengo el honor de tener como invitados aquí a dos grandes científicos, a dos grandes referentes míos y además amigos, al doctor Sergio Solari y al doctor Ricardo Moratelli, quienes nos hablarán sobre el proceso de producción, edición e impacto de la enciclopedia Handbook of the Mammals of the World. Y bueno, ya les voy a dar la palabra y al moderador, que es Santiago Burneo, curador de la colección de mamíferos del Museo de Zoología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sin más, entonces, solamente quisiera que René Rodríguez, director de la Escuela de Ciencias Ambientales de la UES, que es nuestro host en esta ocasión, nos dé unas palabras de bienvenida también. René, buenas tardes. Gracias por estar otra vez Buenas con nosotros. tardes. Buenas tardes, Alejandra, y buenas tardes a todos los participantes que están ahora en la sala virtual. Bueno, a nombre de la Universidad Espíritu Santo, lo complacido que estamos en ofrecer estos espacios de actualización profesional, de capacitación, y muy contento con lo que está sucediendo en este ciclo de charlas, hoy precisamente en su tercer día, precisamente por la calidad de recurso humano de los presentadores y de todos los que se conectan. Así que desde ya las felicitaciones, Alejandra, y muchos éxitos. Muchísimas gracias, René. Entonces, bueno, sin más, nuevamente les agradezco y doy el paso a Santiago Burneo, que como les contaba, él es curador de la colección de mamíferos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien será el moderador en esta charla y también compartirá un poco con nosotros después como su experiencia también dentro de este proceso. Quiero avisar a los asistentes, por favor, que cualquier pregunta la pongan en el chat. Vamos a estar pendientes de eso. Y nada, sin más, les dejo con Santiago. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Alejandra, y gracias a todos los que se han dado cita, que han aceptado esta invitación. Es un gusto ver esa lista de participantes, muchos científicos conocidos, amigos, tengo muchos estudiantes también ahí que están interesados y cuando pensamos en cómo hacer esta charla para el ciclo de conferencias, se me ocurrió hacer este conversatorio, ya que este libro, que va a ser un referente mundial sobre los murciélagos y que va a ser básicamente una referencia obligatoria para todos, tuvo una participación importante de gente de acá de la región, y justamente es algo que queremos aprovechar. Entonces yo quiero dar la bienvenida y agradecer también a Sergio, a Ricardo, que son los presentadores del día de hoy, por haber aceptado inmediatamente esta invitación y acompañarnos del día de hoy. Doctor Sergio Solari es biólogo de la Universidad Nacional de San Marcos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Tiene una maestría en zoología de la Universidad de San Marcos y un doctorado en biología sistemática y evolución de Texas Tech University en Lubbock, Texas. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad de Antioquia en Medellín. Sus estudios han incorporado herramientas morfológicas y moleculares para evaluar patrones taxonómicos a escala regional, escala continental, pero también ha explorado los patrones de distribución a escala local, inventarios de mastofauna, patrones biogeográficos a escala regional. Ha realizado trabajos de campo no solamente en Perú, pero también en Colombia, Bolivia, Costa Rica, Surinam y aquí en Ecuador. En colaboración con algunos otros colegas de Estados Unidos, de Perú, de Uruguay, de Venezuela, ha participado en la descripción de 4 especies de murciélagos, 4 especies de marsupiales, 2 subgéneros de marsupiales y 2 subfamilias de murciélagos. La investigación mayoritariamente es en murciélagos, marsupiales, pero también está incursionando ahora en el campo de los roedores, siempre en la región neotropical. Ha participado también en ecología de felinos, en algunos otros carnívoros, sobre todo en la región andina y los valles interandinos de Colombia.
Actualmente está investigando acerca de patógenos asociados a pequeños mamíferos, sus roles potenciales en el mantenimiento de síndromes febriles, como enfermedades emergentes o reemergentes. Sergio ha publicado más de 50 artículos en revistas indexadas, más de 35 capítulos de libros, y además de la participación de reuniones académicas especializadas por más de 20 años, incluyendo obviamente el Handbook de los mamíferos del mundo, del cual vamos a hablar el día de hoy. Ricardo Moratelli. El doctor Ricardo Moratelli es biólogo de vida silvestre, es taxónomo científico de salud pública, tiene una licenciatura en biología y maestría, doctorado y postdoctorado en zoología. Desde el año 2006 trabaja en Fiocruz, la Fundación Osvaldo Cruz, en Río de Janeiro, Brasil. Es profesor, supervisor de estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado en los programas de posgrado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el programa de biodiversidad y biología, y en el Instituto Fiocruz en biodiversidad y salud. Sus investigaciones se basan en colecciones de museos, trabajos de campo, y su interés principal es en los inventarios de mastofauna. Y también en One Health, en estos estudios científicos integrados de salud, extendiéndose por diferentes temas en zoología, ecología de enfermedades zoonóticas, salud animal, conservación de biodiversidad. Sus proyectos principales se centran en sistemática de murciélagos neotropicales, en patógenos de mamíferos y ecología de enfermedades zoonóticas, y biología de conservación de la diversidad de bosques atlánticos en el Brasil. Tiene más de 60 artículos publicados en revistas indexadas, capítulos de libros que incluyen descripciones de 10 especies de murciélagos sudamericanos, principalmente en los géneros Myotis y Loncophila. Entonces, le doy una bienvenida nuevamente a Sergio y a Ricardo por aceptar esta charla, y quiero compartir con ustedes una pequeña introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre este libro, ¿no es cierto? Esta serie de libros, el Handbook de los mamíferos del mundo. Es una serie de libros que en un inicio se pensaba que iban a ser 8 capítulos. Resulta que empezando a trabajar con roedores, ese fue un trabajo muy grande, y hay tantas especies que se decidió hacer un libro adicional, y por lo tanto tenemos 9 volúmenes en total. El volumen número 9, el último que salió, el más reciente, es justamente Murciélagos. Murciélagos es un volumen muy interesante. Fíjense, esta es la lista de autores de cada uno de los capítulos correspondientes a las familias de murciélagos del mundo. Y en amarillo están estas dos familias que son interesantes. La familia Philostomide, una familia muy especiosa, endémica de las Américas, que tiene muchos autores, y yo les he puesto en amarillo, en anaranjado, aquellos que son los editores de dicho capítulo, ¿no es cierto?, encabezados por el doctor Sergio Solari. Y también la familia Vespertilionidae, una familia en cambio de distribución mundial muy amplia, que tiene dos editores principales, y de estos capítulos en particular nos van a conversar nuestros invitados. Como todos los libros de la serie, entonces, bueno, la serie empieza en el libro 1 con algunos elementos de este handbook, como el texto de la clase mamalia, fotografías, ilustraciones. Esto se repite en cada una de las familias que componen los 9 volúmenes. En cada familia hay una caja resumen, hay un texto general sobre esta familia, que en algunos casos es más amplio que en otros porque tenemos más conocimiento. Fotografías con pies de fotos muy interesantes y de alta calidad, alta resolución, además de diagramas taxonómicos que ayudan a la identificación de algunos grupos particulares. También tenemos las fichas de las especies. Hay una ficha por cada especie reconocida hasta el momento de la edición, de la publicación de cada uno de los volúmenes. Las fichas están agrupadas taxonómicamente, y hay una lámina, como la que se ve acá a la izquierda, con las ilustraciones de cada una de las especies, y a la derecha se ve ya cada una de las fichas particulares, que incluyen mapas de distribución, taxonomía, aspectos importantes de la biología cuando se conocen, ¿no es cierto?, reproducción, hábitos, dieta. El estado de conservación también está incluido. Estas láminas fueron hechas por un grupo importante de artistas ilustradores, que se los pongo aquí, no voy a hablar de cada uno de ellos, pero se componen de fotógrafos, artistas, ilustradores, zoólogos, naturalistas. Estos son dos ejemplos de estas láminas a colores, ¿no es cierto? A la izquierda tenemos una de las placas de la familia Philostomide, y a la derecha tenemos una de las placas de la familia Vespertilionidae, de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Además tenemos más de 450 fotografías a color en el libro, ¿no es cierto? En la familia Philostomide
incluyeron 63 fotografías, 10 láminas a color que representan a las 217 especies de la familia, y en la familia Vespertilionidae, que tiene 496 especies, incluye 59 fotografías y 20 láminas a color. Además, cada especie, como les había dicho, contiene un mapa que fue realizado por un equipo grande de no solamente ilustradores, diagramadores, sino también de especialistas en sistemas de información geográfica. Con esta introducción, lo que les voy a pedir a nuestros invitados es, vamos a hablar sobre estos dos capítulos. El doctor Sergio Solari va a dar inicio, va a contarnos un poco de cómo fue su experiencia con la familia Pilostomide, y luego le daremos el paso al doctor Moratelli. Más o menos tenemos unos 20 minutos por cada una de las intervenciones, y al final nos volvemos a juntar entre todos para un espacio de inquietudes. Adelante, Sergio, entonces. Bueno, muchas gracias, Santiago, Alejandra, por la invitación a participar en esta sesión. Muy contento realmente de contarles un poco lo que fue la experiencia de trabajar en este capítulo de Filostomios para el Handbook. Quiero empezar diciendo que cuando uno recibe una de estas invitaciones para trabajar en un volumen que uno ya viene siguiendo, que lo ve como el tesoro más grande que puede haber, y que le dicen que queremos que usted colabore, pues uno es como que lo lee 10 veces el mensaje para estar seguro que no se equivocaron, ¿no? Que realmente es común. Como ya les comentaba Santiago, el capítulo de Filostomios incluyó bastantes autores. Tuvimos 14 autores nosotros para este capítulo. Y yo creo que ya para todos nosotros, por lo menos aquí en el Neotrópico, muy conocidos este grupo, y sabemos que solamente están aquí una gran diversidad, en todo término, ecología, morfología, y obviamente una taxonomía muy compleja. Esta convocatoria, pues como les decía, es cuando el primer contacto que hicieron conmigo para este capítulo fue en enero del 2018. Estaba un triste de enmarcar ese mensaje, no crean que no. Pero sí fue una cosa muy emocionante. Yo lo leí varias veces hasta estar seguro de que era capaz de hacerlo. Y pues me tomé, creo que fue como 4 o 5 días antes de darle una respuesta definitiva, porque quería realmente tener la certeza que uno era capaz de un reto como el que uno ya había visto en los volúmenes previos. Tomó un cierto tiempo, como dije, responder y luego ya conocer más o menos qué cosa es lo que se quería hacer. Inicialmente pensamos en un equipo pequeño, pensamos en que podríamos hacerlo entre 6 personas aproximadamente. Al final eso se seguía estirando y seguíamos convocando, invitando gente, algunos porque los colegas a los que les habíamos hecho la invitación original nos decían que no podían con tantos grupos, otros que nos decían que por una serie de inconvenientes tenían que dejar el proyecto, entonces nos tocaba buscar otras personas para trabajar. Pero básicamente la mayor parte del trabajo fue entre abril y junio, de ir invitando a estos colegas y irles asignando como que las fichas o el trabajo que iban a hacer. Originalmente nos dijeron que debíamos entregar este capítulo en noviembre del 2018, estamos muy cerca de cumplirlo. Pues, lamentablemente, como les decía, con estos cambios que hubo durante el camino, finalmente lo entregamos en febrero del 2019, y con el proceso de corrección de mapas, que fue una cosa también laboriosa, terminamos de entregar los mapas en abril del 2019. Y desde febrero que entregamos nosotros el manuscrito, hasta julio del 2019 tuvimos el proceso de revisión. Que ya les voy a contar, fue una cosa tremendamente minuciosa, fue algo, digamos, de lo que uno se puede sentir contento en que va viendo que las correcciones, las sugerencias, realmente no son tantas como uno teme. Yo creo que uno de los temores grandes de cualquier investigador trabaja en una obra tan importante que le digan que esto no es así, esto no es lo que queríamos. Nosotros vimos que sí nos iban dando como un visto bueno a lo que teníamos, y que íbamos entregando, actualizando el producto, pues nos sentíamos cada vez más satisfechos con eso. Y pues como saben, la publicación finalmente en noviembre de 2019.
nosotros cumplimos pues, dentro de los plazos, sí nos tocó. Pero ¿cómo fue exactamente el proceso, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué información había que presentar para la familia? Ellos, aquí para la obra se sugiere que el inicio del capítulo tenga una información básica de ecología, morfología, clasificación, taxonomía, etcétera, que cubra todos los aspectos, su importancia para el hombre, por ejemplo, en aspectos culturales, que si son plagas, etcétera, que si se casan para comercio, todos los aspectos. Afortunadamente para nosotros había una buena línea base, que era el trabajo de los 3 volúmenes de la familia Philostomidae, producidos en Texas Tech entre el 76 y 79, entonces teníamos por lo menos una base, aunque sabíamos obviamente que había que actualizarla, ¿cierto? Entonces allí también parte de nuestro trabajo inicial fue, bueno, ¿qué trabajo, qué línea vamos a seguir para actualizar la parte de sistemática y taxonomía, que es obviamente la que más ha cambiado? Lo de ecomorfología, por ejemplo, si uno ve estos trabajos de antes de los 80, uno se da cuenta que la parte de ecomorfología, apenas son 2 capítulos que hay, que es uno sobre tamaños en general, pues lo llaman morfometría, pues es básicamente una descripción de los tamaños de las especies incluidas, y hay otro que es sobre la forma de las alas, entonces, y eso es. Entonces había muy poco, nosotros tratamos de incluir todo lo que había, y sabemos que en la actualidad pues, se han trabajado muchas cosas escribiendo la hoja nasal, por ejemplo, y cómo eso tiene una importancia en la ecolocación, aspectos más detallados sobre ello, etcétera. También aspectos de comunicación, por ejemplo, que eran mínimos en estos volúmenes, también requirieron un trabajo extra. Y afortunadamente para la sección de refugio y hábitats teníamos a Bernardo Rodríguez entre los colaboradores del primer grupo al que convocamos, y la experiencia que tiene él con el tema de refugios, hábitats, todo lo que es ecología, obviamente colaboró muchísimo. Aún así, siempre era la discusión de qué tan completa es la cobertura que tenemos. Nosotros tratábamos siempre de pensar en un contexto geográficamente de dónde viene la información. Se produce mucha información, por ejemplo, sobre aspectos morfológicos, detalles morfológicos, por ejemplo, en Argentina, pero decíamos, bueno, para el capítulo en general, para lo que necesitamos peso completa, no, bueno, ¿de dónde más se hace? Bueno, Brasil, bueno, encontramos un trabajo en México, y tratamos de que para cada uno de los temas tuviéramos una suficiente cobertura. Como le digo, con este conjunto de colegas que teníamos, entonces ellos nos iban ayudando un poco a decir, no, es que hay un trabajo aquí que se ha hecho, por ejemplo, en Costa Rica sobre tal tema. Bueno, ya tenemos un insumo más, y bueno, nos damos cuenta que en Venezuela también se había hecho un trabajo, entonces íbamos creando un tejido de trabajos, de información que nos ayudaron un poco a ir cubriendo cada vez más y más. Como decía, hay ciertos aspectos que se cubrían más fácil y otros que tocaban un poco más de trabajo. Luego venía la pregunta, la grande, pues para mí desde mi campo, que es más taxonomía sistemática, de cómo organizar la lista, cuál es la taxonomía que vamos a seguir. Afortunadamente, como parte del grupo de especialistas de Quiróptera, y encargado de la parte de Nuevo Mundo para la lista roja, habíamos hecho un ejercicio previo el año 2013, entre el 2013 y 2014, de actualizar la lista. En ese entonces también pudimos convocar a cerca de 15 colegas que nos ayudaron a completar la lista, la distribución, información, cotejar si las especies y los nombres que se estaban proponiendo sí parecían suficientemente válidos, si eran que se podían utilizar, que no había conflictos con su definición. Y en el momento en que estuvimos definiendo la lista, fue junio de 2018, teníamos 215 especies aproximadamente, siguiendo a lo que habíamos hecho en la actualización taxonómica del 2016, lo que había en IUCN y otras descripciones, actualizaciones o revisiones de ese momento. Ya podíamos utilizar las 11 familias, afortunadamente habíamos pasado ese pequeño bache de tener la duda sobre si eran solo 6 o 7 subfamilias o si eran realmente 11, ya habíamos llegado a ese punto, y esperábamos tener entre 215 y 220 fichas en total para especies. Entonces, claro, ya estábamos hablando de, bueno, a quién va a trabajar qué grupos, quién va a describir, quién se va a ocupar de las fichas de estos grupos,
lo que le decía, la discusión sobre la clasificación propuesta por Wetterich y la clasificación propuesta por Baker, que con los trabajos ya de varios investigadores, incluyendo esta filogenia de Betsy Dumont, también iba resolviendo mucho mejor, y que se completó con estos dos artículos que salieron en Acta Quiropterológica en 2016, donde ya quedó un poco, digamos, mucho más definido la clasificación de los filostomios en términos de sus familias. Entonces ya con esto ya tenemos la herramienta básica para trabajar. Uno de los problemas grandes y que siempre resulta complicado es eso, ¿cierto? ¿A quiénes convocamos para que nos ayuden con la lista? ¿Cómo repartimos las especies? ¿Los repartimos por género? ¿Los repartimos por regiones? Inicialmente el grupo que habíamos considerado convocar era un grupo relativamente pequeño: Rodrigo Medellín, Bernard Rodríguez, Paul Betsy Dumont, y obviamente eso íbamos a ir agregando algunos poco más, pero digamos, nosotros 5 discutíamos todas las decisiones, quién vamos a invitar, quién se puede encargar de tal grupo. Habíamos hecho ya más o menos un cierto trabajo, incluso una de las metas era que tuviéramos un solo autor trabajando los géneros grandes, como para uniformizar el criterio taxonómico a seguir y también la información que les podíamos proveer. Obviamente, los que habían hecho esas revisiones tenían mucho más familiaridad con los grupos y nosotros esperamos que eso se refleje claramente en las fichas. Pero también pensamos que algunas subfamilias relativamente pequeñas, como Macrotine, Desmodotine, Rhinophiline, Glifoniterine, incluso Loncorrinine, en ese punto se pudieran trabajar como unidades. Cuando tratamos de buscar a los contactos, a las personas que se encargaran de esos grupos, ahí empezó el problema, porque, por ejemplo, si fuéramos a entregar los grupos a los especialistas, a Paul Velasco le hubiera tocado Platirrino y Estornida, o sea, trabajar casi 50 fichas. Un trato muy desigual, obviamente. Pero entonces cuando empezamos a convocar a estos otros especialistas de otros grupos, empezamos, bueno, alguien de la región Caribe, bueno, si metemos a alguien de la región Caribe, alguien de la región andina, a las especies que solamente son de la parte más alta de los Andes. También empezamos en alguna otra persona, alguien del extremo sur, para ver qué especies están allí. Sí, entonces nosotros fuimos desarrollando unos ciertos criterios para repartir las especies, digamos, idealmente. Pero obviamente eso nunca es tan fácil porque empiezan a aparecer otros problemas. Alguien se compromete a hacer 20, 25 fichas y luego nos escriben y dicen, no, es que miren, ¿saben qué? Me acaban de aprobar este proyecto y mi cronograma por los siguientes 12 meses ya se complicó. Tengo que dejar tales, pero les puedo recomendar a tal persona que se encargue de las fichas que yo no voy a hacer. Pasamos a esa siguiente persona, la convencíamos que nos colaborara, y a veces la persona decía, no, pero es que yo no voy a hacer 10, yo puedo hacerles 6 o 7, pero tal persona nos puede hacer unas más. Entonces, era una negociación permanente de cómo repartir las fichas de especies. Inicialmente pensamos en eso, en convocar el mismo grupo de especialistas que habíamos convocado el 2013, pero sabíamos que muchos de ellos tenían otros compromisos y que no iban a poder colaborarnos. Ya, digamos, empezando nomás ya sabíamos que teníamos ese problema, ¿no? Muchos de estos especialistas pues, son expertos evidentemente en la parte taxonómica, incluso han colaborado en listados regionales, pero no trabajan muchos aspectos ecológicos. Entonces decían, sí, es que yo conozco de esto, pero cuando le decíamos cuál era el esquema de la ficha, ya dudaban un poco. Entonces decían, no podría hacer tantas, pero sí podría colaborarles con la mitad de lo que le pedíamos. Entonces se iba expandiendo un poco más el grupo, como le decía, invitamos a una persona, a un investigador, y este decía, no, no puedo, necesito invitar a otra persona más. Entonces la negociación era permanente, y obviamente eso, sin que suene como una queja, ¿no? Pero digamos, es parte del proceso, obviamente natural en este tipo de trabajos, pero lo que uno se imagina al inicio de cómo va a irse moviendo esto de una manera muy pareja, sin ningún inconveniente, obviamente eso es solamente un sueño. Pues claro, hay una dedicación mucho más completa, hay un mínimo de ficha para encargarse, hay fechas límites. Entonces pasa lo mismo para muchos de ustedes que son profesores, quizás es clásico como que alguien le dice, profe, deme 2 días más, profe, la otra semana lo termina. Entonces se iba alargando a veces un poco más los plazos. Yo como coordinador estaba con todo ese miedo, comunicándome con la coordinadora, con la editora, que me decía, Sergio, entonces, ¿y esto cómo va? No, bueno, es que ya tenemos el 60%.
bueno, pues necesitamos esto para el lunes, entonces me tocaba apurar a los otros, revisar, uniformizar. Es un trabajo, digamos, muy cansado porque uno siente la carga y que está haciendo algo, digamos, grande, ¿no es cierto? Y que tiene que verse uniforme, que tiene que salir bien, no que esos colaboradores no estén haciendo bien el trabajo, pero mientras más colaboradores tenemos, menos uniforme es el producto final. Entonces teníamos que hacerle como una pequeña curación a los datos que nos enviaban, ¿no? Entonces, pues entre los colaboradores teníamos unos sospechosos comunes, los amigos que siempre nos sacan de estos problemas, pero obviamente a priori, ¿no? Porque cuando vemos ya los tiempos de ellos, ya muchos nos dicen que no. Por ejemplo, para mí fue tremendamente duro cuando Paul Velasco, pues un colaborador y un colega y amigo de toda la vida, digamos, me dijo que lamentablemente él no podía porque tuvo unas complicaciones de salud y otras cosas personales. Entonces nos tocó reorganizar otra vez. Yo tomé una parte de fichas, otros colegas fueron tomando parte y ahí nos repartimos. Pero eso fue durísimo porque no estaba dentro de lo que habíamos planificado. O sea, para mí Paul era una persona que iba a estar de inicio a final y cuando resultó eso, pues fue muy duro, pero pues, nos logramos reponer. Es establecer un modelo mínimo de las fichas. También a veces no es algo que uno le dé mucha libertad, decir, es que yo quiero poner más de esto, ¿por qué nos van a decir, no exageren, tiene que ser este cierto nivel de información, hay que profundizar en casos específicos de una dispersión de este fruto, de esta semilla en tal región específica de tal país? No, lo que se conoce en términos generales. Entonces también requería que fuera más o menos estandarizado, ¿no? Pero también se da el hecho que, aunque quisiéramos estandarizarlos, pues hay una disparidad grande entre lo que se conoce de ciertas especies, ¿no? Yo les quiero mostrar dos casos muy básicos para que vean. Carola perficillata y Sunnicteris cadenae. Carola perficillata es una especie que tiene su libro, entonces ya se les ganó a todas, ¿no? Uno lo busca en Google y nos salen 107.000 entradas para Carola perficillata. La ficha incluye 27 referencias, que aun cuando no es la más abundante, pues uno pensaría que de repente tenía 40 o más, pues tiene 27 porque mucha de la información sale de este libro. Entonces uno cita a Fleming y ya citó más de la mitad de la biología de Carole. Además, la otra cosa, es muy abundante en las colectas cuando uno lo registra en campo. Hay suficiente información de historia natural como para llenar otro libro. Entonces, no hay falta de información, hay exceso, digamos, de información. Entonces, afortunadamente nos fue bien con la ficha, pero Sunnicteris, por ejemplo, sí fue descrita, pero fue escrita, por ejemplo, con 7 ejemplares de museo, es decir, no hay garantía que existe información de campo asociada a esos ejemplares. Las entradas en Google apenas llegan a 2090. Solamente existen 8 referencias en la ficha de Sunnicteris cadenae, y es porque además de la descripción original, porque ha sido reportada en otros, pero creo que solamente 1 o 2 más que extienden su distribución. Entonces, información asociada específicamente a Sunnicteris cadenae sigue siendo poquita. Entonces, esa disparidad teníamos que manejarla para que quede un producto uniforme, que afortunadamente, con mucho esfuerzo lo logramos, ¿no es cierto? Un resultado final con 60 géneros y 217 especies, ¿no? Ya nosotros cuando empezamos a ver las pruebas de los PDFs del capítulo, ya era una emoción grandísima de verlo cómo iba saliendo, pero por supuesto también venía con un proceso de revisión al lado, y Santiago fue parte del proceso, pues ayudándome justamente con la edición de los mapas, correcciones finales, y les digo, esto fue una cosa mucho mayor a lo que uno había esperado, porque incluía revisión de los mapas, pues que ya por sí es un trabajo duro, de la revisión de nomenclatura, ¿no es cierto? Y viene algo allí por lo que mucha gente me está odiando, que es lo de, nos tocó aceptar este cambio de Carolia brevicaudum, sino que fuera Carolia brevicaudum. Fue una cosa durísima, eso creo que estuvimos como 3 semanas ahí para ver si lo dejamos en brevicaudum, finalmente quedó como brevicaudum, pero correcciones que eran también adecuadas, como Logostoma silvícola, no silvícolum, porque fue descrito originalmente como Logostoma silvícola y no había ningún inconveniente con la concordancia ahí entre Logostoma y silvícola. Entonces sí, fue un proceso y es un aprendizaje también, porque uno se da cuenta de todas las cosas que uno tiene que ver en estos procesos, de lo detallado que tiene que ser, de cómo mantener una cierta vía estándar. Además aquí hay otro detalle que no es menor.
que nos dijeron luego, cuando estamos en la última fase, había que estar seguro de la nomenclatura dental que estábamos utilizando y que había un estándar para todo el volumen. Nosotros lo habíamos estado haciendo según criterio autor, es decir, segundo premolar, el tercer premolar, nos tocó cambiarlos a P3, P2, P1, entonces eso fue otro proceso de revisión extra en las fichas, pero como digo, afortunadamente bien. Y esto ya creo que para la conversación final, digamos, una de las cosas más que más nos alegra es eso, ¿no? Que la información que estamos generando, que como decía Santiago, va a servir para de aquí para adelante. Quienes más van a utilizar esto, estoy casi seguro, es la UCN necesitando estas fichas, por ejemplo, esta actualización de las fichas como las que se tiene aquí, ¿no es cierto? Y el estado vulnerable, Musonimpris y un mapa mucho mejor, más preciso del que existe, va a ayudar mucho. Ya tenemos algunas otras cositas para comentar luego, pero creo que por ahora lo vamos a dejar allí para cumplir con los tiempos. Muchas gracias, Sergio. Sí, eso ha sido una visión muy clara del trabajo que se tiene detrás de todo esta gigante empresa de hacer un libro de esta magnitud. Ricardo, ¿nos quieres compartir también tus experiencias, por favor? Sí, claro. Un minuto. Parabéns, Sergio. Muy buena presentación. Gracias. Buena presentación. Cuando pueden ver el modo de presentación, por favor, me avisen. Ahí estamos. ¿Están? Ahí está. Sí. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que voy a hablar un español muy bueno, pero lo que ustedes van a escuchar es un portuñol. Y muy diferente de Sergio, claro. Pero creo que voy a hablar despacio y va a ser posible entender la mayor parte de la charla. Entonces, gracias a Santiago y Alejandra por la invitación. Es un gusto muy grande estar acá. Y voy a hablar entonces del proceso de producción y del texto de Familia Vespertilionidae. Bom, como ustedes saben, es la mayor familia de murciélagos, la tercera mayor familia de mamíferos después de Quisete en Muridy. Este trabajo fue desarrollado por 6 personas, solamente 6 personas. Yo, Conor Bergen, Vinícius Cardoso Cláudio. Conor é aluno de doutorado na Universidade de New Mexico agora. Vinícius Cardoso Cláudio também, aluno de doutorado na Universidade Federal de Rio de Janeiro. Roberto Novaes é professor na Universidade Celso Lisboa e também aluno de doutorado na Universidade de Rio de Janeiro. Adrián Lopes Balcells, que trabalha no Museu de Ciências Naturais de Granollers. E Rudolf Haslauer, que é um investigador independente. Eu vou mostrar uma timeline da produção de este capítulo para vocês entenderem o tamanho do problema que tivemos para finalizar. A invitação se deu em maio de 2018 por Don Wilson. Me gustaría mucho rechazar, negar la invitación, pero no podía, porque yo sabía el tamaño del problema que iría asumir. Entonces yo acepté el desafío. La fecha límite era diciembre de 2018. Em julho de 2018, pensamos a formação de equipo. Vários pesquisadores negaram a possibilidade de participação naquele momento, porque, assim como o Sérgio disse, estavam tomados de outros trabalhos. Em julho, agosto de 2018, houve a discussão da lista de espécies.
En julio de 2018 también pensamos la discusión de la clasificación sistemática que adotaríamos en el libro. Outubro, solamente una cuestión técnica, outubro ocurrió la firma de contratos. Solamente fue posible iniciar la redacción de los accounts en octubre del 2018. Entonces, una nueva fecha límite se dio, que fue marzo de 2019. Conseguimos así la primera entrega de los accounts, cerca de 30 especies, accounts para 30 especies en enero de 2019. Después también iniciamos la redacción del texto de la familia en enero de 2019. Una nueva fecha límite se dio fue dada en junio de 2019. Solamente fue posible finalizar el texto de la familia en abril de 2019 y cerramos los accounts en septiembre de 2019. Cerca de 15 a 20 días después de cerrarmos los accounts, el libro fue para producción. En 19 de septiembre de 2019, yo creo. En cerca de 10 a 11 meses, produzimos 496 accounts para todas as espécies que reconhecíamos de Verspechtilionidos. Eu vou falar agora da produção da lista depois do processo de classificação e o início de los trabalhos. Bom, nós pensamos a trabalhar com a lista de Conor Bergen, e esta lista tem uma história que para mim é muito interessante, a lista de los mamíferos como um todo deste trabalho que estou mostrando aqui. How many species of mammals are there? Conor era um tipo que estava pensando a graduação, eu creio, quando enviou uma mensagem a Don Wilson solicitando algumas referências e também perguntando sobre a possibilidade de publicar uma lista de espécies de mamíferos do mundo. E Don le dije para enviar a la lista, pero no sabía lo que vería, claro. Y entonces cuando él recibió la lista de Conor, él invitó a Conor para ir con él al Congreso de Mastozoología, de la Sociedad Americana de Mastozoología, dijo para el presidente de la sociedad que deberían adotar la lista de Conor. E esta é a lista que usamos como base para os Verspechtilionidos inicialmente. Em este trabalho de 2018 são reconhecidas 493 espécies e em nosso capítulo 496. Depois, rapidamente, então Conor disponibilizou a lista e marcamos as questões que deveríamos avançar para compreender melhor a validade das espécies, discutir a validade das espécies. Ele também foi o primeiro em tentar organizar a lista filogeneticamente, considerando os trabalhos que haviam sido publicados, com relações filogenéticas de Verspechtilionidae. E, bom, depois que cerramos uma discussão prévia sobre a lista e a classificação, pensamos na distribuição de tarefas. Eu fui responsável por el texto de la familia, a maior parte do texto de la familia e 66 accounts, incluindo todos os accounts para a África. Conor contribuiu com subcapítulos de sistemática e aspectos morfológicos, que escreveu junto comigo, e também foi responsável por impressionantes 237 accounts para o Oriente Médio, Ásia e Oceania,
E nós pensamos a trabalhar um pouco próximos, porque quando eu estava atribulado com outras coisas e solamente pude pensar no trabalho em el começo de enero de 2019 a escrever os accounts. E Conor começou mais ou menos em mesmo tempo, porque estava cerrando os Pteropodídeos. E ele havia também trabalhado em el Handbook of the Mammals of the World Age, el volume anterior, cerrando alguns grupos que estavam aptos. Então, produzimos isto em cerca de 7 meses. Vinícius Cláudio escreveu 56 accounts para parte das espécies de América, que trabalhou junto com Roberto Novaes, que escreveu 49 accounts. Eles dois fizeram todas as espécies de Américas. Adrià Lopes foi responsável por 49 accounts de Europa e Rudolf Haslauer por 45 accounts de Ásia. Solamente considerando os accounts, Conor escreveu 47% deles, eu 13%, Vinícius 11%, Roberto 10%, Adrià 10% e Rudy 9%. Foi criada uma tabla em Excel para podermos controlar a produção de los accounts e eu coloquei aqui solamente para vocês entenderem a estrutura, para saberem que os mapas tinham fontes diferentes de informação. À medida que cerrávamos o account e as referências, era marcado e produzíamos os mapas, eram marcados estes como finalizados. Bom, as fontes de informação para a família foram os livros clássicos de biologia de morcélagos, trabalhos históricos como estes de Garrett Miller, la Revision of the North American Bats of the Family Vespertilionide, trabalhos discutindo a origem da família, trabalhos também discutindo a colocação e outros aspectos da biologia. Para as espécies, os livros que reúnem informação foram muito utilizados, como Mammals of South America, Mammals of North America, Mammals of Africa, que é muito parecido com o Handbook. E também, obviamente, os mammalian species foram muito importantes para a confecção de los accounts, assim como as revisões de grupos particulares. E para os mapas usamos também trabalhos específicos de distribuição de espécies, revisões taxonômicas e em alguns casos, como temos muito pouca informação, os mapas de especialistas de IUCN, novamente os livros de riqueza que discutiam por riqueza de espécies principalmente para a América do Sul e Sudamérica e África, e também usamos extensivamente os mammalian species para versões mais recentes de mammalian species. Depois que cerramos o processo de produção, começou o processo de revisão. Em la verdade, o processo de revisão ocorreu paralelo ao processo de produção. À medida que entregávamos estávamos recebendo outro para revisar. Foi um trabalho muito intenso. Eu praticamente dediquei 6 meses de minha vida integralmente a este trabalho. Então, revisamos, eu fui responsável por la revisão del texto de família e depois de passar por links, por o processo de edição. Depois revisei também muitos accounts. Não foi possível revisar todos os accounts. Alguns autores ficaram responsáveis por esta revisão, por la correção. Pero
eu revisei algo em torno de um quarto de todos os accounts para a família. Bom, o produto foi finalizado então em setembro de 2019 com esta lista de autores e o livro publicado em novembro, se me acuerdo bem. E, em suma, então, como podiam esperar, Vespertilione recuperado com uma distribuição mundial, exceto Antártida, ocorrendo desde desertos áridos hasta bosques templados e tropicais. Reconhecíamos 54 gêneros, 496 espécies. Só a título de comparação, capítulo para a Ordem Chiroptera de Nancy Simmons, em 2005, o Mammal Species of the World, tinha 407 espécies, e dessas 496 espécies, 6 espécies estavam listadas em peligro crítico, 15 ameaçadas, 27 vulneráveis, e uma extinta desde 1600. O texto de apresentação da família Vespertilione tem 30.000 palavras. Eles queriam um texto inicialmente com 50.000 palavras. Não foi possível entregar este produto, mas houve uma segunda negociação e cambiamos para 30.000 palavras, que finalizou em um produto de 43 páginas. O texto introdutório, então, traz uma parte de sistemática, aspectos morfológicos, hábitos generais, comunicação, itens alimentares e comportamento de alimentação, reprodução, movimentos, área de vida e organização social, relacionamento com humanos, status e conservação e bibliografia. Ademais, há 59 fotos destacando aspectos morfológicos e da biologia das espécies, o que dá aproximadamente 15% de todas as fotografias do livro, e um diagrama da subdivisão de Vespertilione em subfamílias e tribos. Este é o diagrama, e então, sintetizando a classificação e riqueza, temos Vespertilionini, com 9 tribos, 46 gêneros e 296 espécies, com Pipistrellini com 6 gêneros e 52 espécies, Vespertilionini com 14 espécies, 14 gêneros, 89 espécies, Ptesicini 11 gêneros, 63 espécies, Peromiotini 2 gêneros, 12 espécies, Antrozoini 3 gêneros e 15 espécies, Plecotini 5 gêneros, 30 espécies, Lasiurini 2 gêneros, 20 espécies, Scotophilini 1 gênero, 21 espécies e um gênero como Incertacedes, que é Rhinepithecus. Además, Querivolini tem 2 gêneros e 31 espécies, Murinini 3 gêneros, 42 espécies, Miotini 3 gêneros, 131 espécies, e então este foi a classificação que conseguimos produzir para o livro, reconhecendo todos os últimos trabalhos de relações filogenéticas dentro do grupo. Depois vou falar de um problema que acabamos criando com isto. Para os accounts, então, foram produzidos 496 accounts com mapas de distribuição por espécies, o que equivale a 35% de todas as espécies reconhecidas para murciélagos até aquele momento, se não me engano, 1.422 espécies que o livro reconhece. Además, há 20 lâminas representando todas as espécies, o que corresponde a 27%. Então, para cada account há um mapa de distribuição, há uma ilustração da espécie e subtítulos com taxonomia, distribuição, notas descriptivas, habitat, alimentação, reprodução, padrões de atividade, movimentação, área de vida e organização social, status e conservação e a bibliografia. E
trabajamos com muitas incertezas, primeiro porque não conhecíamos todas as espécies muito bem, não tínhamos especialistas para muitas áreas, como eu dije, foi muito complicado reunir este grupo de trabalho. Muitas pessoas recusaram a invitação, então para muitas áreas não tínhamos responsáveis. A título de exemplo, eu dije que escrevi todos os accounts de África, pero nunca trabalhei com Vespertilione de África. Então, foi realmente um desafio muito grande em um espaço de tempo muito curto, e muitas vezes trabalhamos com muitos problemas, inclusive para a fauna que conhecemos muito melhor. E a título de exemplo, então, espécies com muito pouca informação, como miotes diminutos e miotes Clyde Jones, foram colocadas de forma muito sintética, obviamente. Miotes diminutos é conhecida somente de 2 registros para Equador e Colômbia, e produzimos um account muito curto, com base em pouquíssima informação, e ele mesmo para miotes Clyde Jones, que é conhecido de um único exemplar, solamente de holótipo. Por outro lado, havia espécies com muita informação disponível, mas pouca confiabilidade nos registros, como miotes nigricans. Miotes nigricans, praticamente todos os miotes que não entram em nenhuma outra espécie são identificados como nigricans em Sudamérica e América Central também. Pero hoje sabemos que os nigricans reais são pelo menos creemos que nigricans está mais restrito ao sudeste de América do Sul, Brasil e Argentina, talvez Bolívia, mas as outras populações de Equador, de Peru, de Tobago, creemos que é outra espécie, mas nós temos evidências conclusivas ainda para isto. Então, tentamos ser o mais conservador possível em nossas decisões. E criamos também, por outro lado, um problema porque reconhecemos Peromiotini sem uma descrição formal. O nome foi utilizado pela primeira vez por Royce, em 2010, para agrupar parastrelos e perimiotes, mas sem uma descrição formal, que é esta citação acá abaixo que eu saquei dele trabalho, onde eles usam Peromiotini Group, mas deixando claro que uma descrição formal é necessária. Nós havíamos visto isso no começo, mas depois acabamos por el ritmo de trabalho deixando esta questão passar. Vamos resolver isto agora. Estamos trabalhando para resolver isto agora. E com relação ao impacto do livro, ainda tem muitas poucas citações, solamente 5, pero estamos em um momento de pandemia, há dificuldade para chegar, os trabalhos têm que sair. Eu creio que não tenho dúvidas que vai receber muitas mais citações, e é na base para revisões, é um novo estado da arte para discussão de distribuições. Pero sabemos que tem muitos erros, pero é um novo ponto de partida. Como perspectivas, então que trago principalmente para a América do Sul, dentro deste grupo, a partir do conhecimento generado por el livro, estamos finalizando uma revisão dos miotes de Brasil, e além disso, descrição de 3 espécies de miotes de Sudamérica, dentro do grupo Albeces, que eu estou à frente, assim como de uma descrição de uma espécie de roguesa. Vamos dar continuidade também à revisão de los miotes de Sudamérica, pero esto passo a Roberto Novaes, que é estudante de doutorado, e também já há Carlos Carrión Bonilla, trabalhando a partir de Equador, da Universidade de New Mexico,
E eu creio que depois que finalizar essas descrições que coloco acima, vou me jubilar de los miotes. Não tenho mais condição de trabalhar em coleção com animais tão pequeninos. E também, como perspectiva, vamos seguir com a revisão de los géneros epitésicos estiotos por Vinícius Cardoso Cláudio, que é outro aluno de doutorado, sobre minha supervisão. Quero agradecer, então, eu agradeço a Don Wilson por a invitação, por el problema que colocou em minha vida, por Ana Conesa por todo o trabalho, Santiago Burnell e Alejandra Camacho por la invitação, e a mis coautores, Conor, Vinícius, Roberto, Adrián e Rudy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Qué interesante saber todo esto. Vamos a dar pasos a preguntas. Tenemos ya, bueno, hay una pregunta en el chat. Jaime Salas, de acá de aquí de Ecuador, quiere preguntar a Sergio si puede aclarar un poco más por qué fue el cambio de Brevicauda a Brevicaudium y de Silviculum a Silvícola. Bueno, esa sí es la pregunta que llevo respondiendo desde que salió el libro. Es lo primero que me pregunta. Pero bueno, ese sí es una historia muy compleja porque Brevicaudium, digamos, para nosotros siempre ha sido Brevicauda, nadie lo ha querido cambiar, nadie se ha planteado las razones de ese cambio. Si uno revisa la primera vez que se menciona ese punto es en la revisión de Pine que hizo para Alejandro Carolia. Y claro, dice que se escribió como Vernicaudum, que es obviamente un error de escritura. Entonces la corrección obvia sería Brevicaudum, que es el nombre con el que estaba descrito, que no estoy muy seguro si era hemiderma en ese entonces, pero bueno, era Brevicaudum. Y la discusión con el especialista en nomenclatura, se me fue el nombre, me van a disculpar por eso, pero la discusión que teníamos con él era si Carolia debería ser Carolia Brevicauda. Y el punto que este especialista nos puso es que no estamos primero, no se escribió con Brevicauda, entonces no se puede decir, pero no se escribió con Carolia, entonces no se puede afirmar definitivamente que es Carolia Brevicauda, que debería cambiarse a Carolia Brevicauda, punto 1. El otro punto 2 es, no tenemos ninguna fuente de información asociada a la misma descripción que nos diga que eso está siendo descrito como una característica, como un adjetivo del nombre genérico. Entonces, claro, si fuera Carolia, uno diría Brevicauda porque Carolia es femenino, Brevicauda también es femenino. Sin embargo, decía que como no hay ninguna fuente que nos diga que era un adjetivo que debía de tener concordancia, deberíamos utilizar como si lo hubieran puesto simplemente como un nombre para acompañar, como una combinación. Y no se están refiriendo a que el murciélago es Brevicauda, de cola corta, sino que es simplemente un sustantivo nuevo creado como un colicorto. Entonces, ese fue el punto. Mi última solución fue acudir a Al Gardner, que para mí es el gurú de estas cosas ahí de taxonomía, de nomenclatura. Y él me dijo, pues yo les planteé exactamente lo mismo que me habían contado, y él me dijo, Sergio, en ese caso hay un buen punto allí. Yo no tengo un argumento para decir que debe ser Brevicauda, entonces si el punto que sugiere este autor me parece bastante bueno. Si yo no estoy de acuerdo, me puedo pedir a ti que estés de acuerdo, pero es un buen punto, o sea, no hay algo con lo que uno pueda refutar esa aproximación. Entonces sí, decidimos mantenernos con eso. Es complicado, obviamente, porque es un nombre que hemos usado por tanto tiempo que como que nadie lo quiere cambiar así buenas a primera, pero tampoco esperamos que la gente lo cambie de buenas a primera. El caso de Lofostoma es porque la inscripción original es Lofostoma silvícola. Es una cosa que uno lo revisa y uno como que dice, no, es que está mal, y cuando revisa la inscripción original, efectivamente, entonces no había necesidad de cambiarlo, entonces queda igual. Lo que pasa es que, recuerden que Carolia, Silvícola pasó por Tonatia, y luego volvió a Lofostoma, entonces allí la gente pensó que lo habían cambiado, que lo estábamos ajustando para que sea femenino. No, siempre fue acorde con el nombre de Lofostoma.
Hay otra pregunta de Jaime Salas, Santi. Sí, nos dice Jaime, pero para ambos ponentes, ¿cuáles serían las recomendaciones para autores de aquí regionales que tienen iniciativas para realizar o presentar textos o libros en su experiencia? Queremos empezar con Ricardo. ¿Qué les recomiendas a los autores y editores de la región para mejorar sus textos? Sin audio, Ricardo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Puede repetir, por favor? Con base a tu experiencia, ¿qué recomendaciones tienes para los autores, editores de obras aquí en la región para que sus textos sean de calidad como las que ustedes han hecho? Yo creo que una de las tarefas más difíciles de un científico es escribir. Y escribir es mucha práctica. Tienes que practicar. Tienes que tener tiempo para leer lo que escribes, pedir a otras personas para escribir también y reunir el máximo de información posible y yo creo que la clave está en leer buenos trabajos y ejercitar la redacción. No sé qué piensa Sergio. También de acuerdo con Ricardo, en que sí, eso es obviamente es algo que lleva mucho tiempo, pero en esfuerzos editoriales, sobre todo así de grandes, creo que uno tiene que como que desprenderse un poquito de eso que es el filtro amigable, ¿no? Y es, por ejemplo, en este caso, el grupo editorial detrás de esto era tremendamente exigente y nosotros no tenemos familiaridad con ellos, entonces ellos nos decían, no, no es que esto es así, hay un formato y el formato se respeta. Nosotros nunca fuimos a ellos diciendo, es que parece muy poquita información de reproducción, entonces ¿qué tal si lo quitamos? No, pongan lo que haya, y si no hay, pongan, no existe información. Uno puede decir, no, pues que me parece muy inútil ponerlo así, pero dicen, no, que hay que respetar un formato, entonces en esa línea un comité editorial fuerte ayuda a que nuestro trabajo quede mejor. Entonces a veces uno dice, no, no, es que lo vamos a hacer con mis colegas, el editor va a ser mi asesor que es de la universidad, y entonces, claro, va quedando como que muy cerrado, como que no se abre suficiente, y el problema es que al final la altura también va a quedar siendo interna, o sea, no se va a abrir. Miren lo que les contaba Ricardo al final, ¿no es cierto? Ya se está empezando a citar mucho más el trabajo, se va a citar eventualmente como una referencia clave allí, porque muestra que es un trabajo sólido, no solamente es un trabajo hecho por académicos sólidos, sino que además bien manejado por una editorial sólida. Entonces, esa combinación es lo que uno debe buscar en ese tipo de trabajo. Perdón que no les escriba, sino que me meta. Bueno, hay otra pregunta también. Pero Sergio, Ricardo, ¿cuál es su perspectiva desde los dos puntos de vista, ¿no? Uno como autores y otro como editores? Porque, a ver, con Santiago estuvo en la parte de mapas de Filostómide, yo escribí unos entre 21 y 24 accounts, no me acuerdo, de Filostómide también. Y claro, uno como autor escribe y ya, y piensa que escribió lo mejor del mundo y que revisó toda la literatura y eso va después por los procesos editoriales. Y ahí es donde creo que ustedes pasaron un rato más fuerte todavía, porque tratar de unificar todo fue bastante complicado, ¿no es cierto? Entonces, yo veo aquí entre los asistentes de mis alumnos, y ellos van a empezar siendo autores y no van a estar de primeras en un consejo editorial, ni mucho menos. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál fue la parte más dura de editar una ficha, un account? No fue tanto trabajo editar porque la comisión editorial de Links es muy buena. Entonces yo, para mí,
para mí particularmente es muy más simple escribir que revisar. Yo tengo muy más facilidad para escribir que para revisar. Pero en este trabajo, por el corto espacio de tiempo y por la calidad de las primeras revisiones de links y por una recomendación de Don, yo acredité en la editora, en el trabajo de los profesionales de la editora. Revisé el mínimo, pasé para ellos y ellos hicieron un muy buen trabajo de editoración de los textos. Mejoraron muy los textos. Sí, es muy cierto. El trabajo incluso, pues, ya contándolo porque ya pasó bastante tiempo de eso, nosotros en algún momento cuando estábamos haciendo la edición con Santiago, pues yo le iba contando, mire, es que nos han dicho esto de los mapas, mire que estoy revisando los textos, hicimos la broma, básicamente entre nosotros dos hubiéramos podido escribir todas las fichas y todo el account porque el comité editorial fue tan bueno en su revisión que básicamente nos ayudó a pulir todo y a dejarlo todo de una manera tan uniforme que nosotros pensamos es que ellos, o sea, nos están corrigiendo la nomenclatura, nos están uniformizando los textos y están revisando los mapas, entre los dos lo hubiéramos escrito el capítulo. Pero obviamente si no hubiera sido un trabajo que nos hubiera alejado totalmente de todo, como dice Ricardo, unos 6 meses, pues nosotros en mi caso, pues casi 8 meses así, un aislamiento y escuchando sugerencias, incluso recuerdo que alguna vez que le contaba esto a Víctor Pacheco, él me decía, no, yo escuché la historia de alguien, no recuerdo el nombre que me dijo, de un investigador de museos que para terminar un libro se encerró por 2 meses. Simplemente la familia le daba la comida y él iba al baño y simplemente trabajaba encerrado por 2 meses. Y decía, no, a tanto no lleguemos, prefiero colaborar, tener muchos coautores, yo no tengo inconveniente con eso. Pero sí, a veces es una cosa muy dura, obviamente. Ahora es anécdota porque ya pasó mucho tiempo, pero Claro, sí, en ese tiempo casi que lo consideré, sí. Sí, no, fue Además complicado. además que luego de pasar encerrados meses trabajando en ese libro, luego viene la pandemia y nos toca encerrarnos 6 meses más. Exactamente. Sí. Por ejemplo, si nos lo hubieran encargado ahora. Sí, hay más preguntas de Cristian y Juan Pablo que le secunda también. Sí, bueno, habla acerca de cómo conseguir copias del libro y también nos dice Juan Pablo que si es que va a haber alguna manera de acceder a algo de la información que está en el libro en línea, como fueron las bases de datos del Mammal Species of the World. No sé si saben algo de eso. No creo, no lo creo, no por lo menos en el corto plazo. Yo no creo que antes de 5 años eso puede encontrarse libre, ¿no? Digamos, la versión final, los autores pues tenemos como ahí con los formatos de las fichas, pero son unas cosas con un diagramado distinto, entonces eso no es el libro, realmente. Con espacio Además donde debe ir el mapa, entonces. Y además que nos tocó firmar un montón de papeles diciendo que no vamos a divulgar nunca a nadie, so pena de muerte, creo. Ni a la esposa, es más, ahí le pusimos ahí un agregado, ni a la esposa se le va a... pero sí, no, es... Claro, yo no entiendo, o sea, es un esfuerzo gigante, un esfuerzo muy grande. Claro, es muy costoso también, entonces sí, yo creo que eventualmente hay que ver esas opciones de cómo manejarlo, pero... Vale. Santiago no nos pone el apellido, nos pregunta si es que luego de esta experiencia ustedes creen que ya se ha ido cerrando esta brecha de trabajo colaborativo entre taxónomos e ecólogos, que es un grupo de especialistas que ustedes tuvieran que trabajar, o si todavía hay fallas de comunicación entre estas especialidades. Yo creo que la ciencia está cada vez más colaborativa, no se hace ciencia solo hoy. Y yo creo que pues, esto está muy claro por las presentaciones que usted ha hecho de Sergio, de mí, que estamos trabajando hoy con taxonomía, con ecología, algunos aspectos de ecología, con colaboradores, obviamente, con patógenos, y entonces estamos todos colaborando con una grande red de pesquisadores. Yo creo que estos grupos más cerrados
existen muy poco hoy, no son más predominantes. Sí, y miren que también anticipando eso, ¿no? Acaba de salir el libro Filostomios, y justamente es una mirada distinta porque es desde una perspectiva de diversificación y cómo esta diversificación afecta a todos los aspectos de la biología de los filostomios, que básicamente no se sobreponen, sino complementan, pues se complementan entre sí, obviamente la información del handbook, lo que ha salido en ese volumen. Entonces, si uno lo ve, no es que uno diga, no es que ya ahora hay una nueva Biblia, ¿no es cierto?, de filostomios, ¿qué es esto? No, porque los aspectos que se cubren son muy distintos. Muchas cosas sí, a ver, algunas cosas que se repiten, pero en general el contexto es complementario y eso muestra una vez más esa nueva dirección de buscar una información más coherente, más comprensiva con estos grupos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Antes de terminar, no hay más preguntas por lo pronto. Sergio, ¿quieres hablar de estas últimas diapositivas que te quedaste pendiente? Pues sí, son solamente 3, que es justamente por ese lado, las voy a compartir muy rápido. Que les decía, ¿no es cierto? Que, pues digamos, parte de mi experiencia en esto ya venía de mi colaboración acá como coordinador de la lista roja para murciélagos del Nuevo Mundo. Pues obviamente tenía mucha la información accesible y obviamente hay un proceso de retroalimentación porque esa información que se está recuperando va a ir definitivamente a la lista roja, a la página de la IUCN. Y lo que les es un poquito como la broma allí con esto de que me dice, bueno, ya nosotros nos pasamos tantos meses revisando y miren, ya salió como una actualización y revisión. No, pues es realmente complementario este libro de los filostomios con el handbook. También lo que, de parte de lo que mencionaba Ricardo, ¿no es cierto? Que ahora hay más herramientas en línea. Tenemos esta página de Mammal Diversity, recientemente actualizada, en las últimas 2 semanas, creo yo. Está mucho más funcional que la versión previa. Entonces es la lista de mamíferos del mundo revisada por la ASM. Entonces la ASM maneja esta lista, se puede decir que está toda la información en cuanto a taxonomía de todos los grupos, pues obviamente para los interesados en Chiroptera, ahí está todo, uno puede ir navegando a través de los grupos, uno le da un clic, por ejemplo, a Chiroptera en orden y se despliegan las familias abajo, uno le da clic a las familias, se despliegan los géneros, uno le da clic a un género, se despliegan las especies, y cuando uno le da clic a una especie lo manda a la referencia original, donde salió, si ha habido cambios, una información taxonómica muy precisa. Finalmente, que también para los que solo les interesa murciélagos, pues tienen el Bad Names, que es un esfuerzo de Nancy Simons y Andrea Serranello. Pues Andrea Serranello es Andrea Wetterer, simplemente que se volvió a casar, entonces ahora es Andrea Serranello, pero que les permite también buscar la información. Esto sí es un proceso a muy largo plazo. Aquí la idea es que cada especie tenga una ficha muy completa de taxonomía, descripción, aspectos generales de distribución. Y distribución lo más precisa posible, incluso con mapas. Para las formas neotropicales creo que, yo no recuerdo alguna que ya esté completa, pero para algunos grupos del viejo mundo, me parece para rinolofios o teropodides ya están completos, entonces es totalmente navegable, es totalmente accesible, uno se puede registrar como para tener más acceso y poder bajar información, pero también es una base de datos muy completa que obviamente se la recomiendo porque me parece un trabajo muy grande y de alguna manera también estamos colaborando, por ejemplo, la lista de la IUCN tiene, gracias a ese esfuerzo que hicimos en el 2013 de revisar la taxonomía, nosotros le decimos que nosotros hemos hecho algunas consultas con Nancy Simons para estar seguros de cómo usar los nombres y ellos decidieron incluir a Nancy Simons como parte de un comité asesor supervisor para los aspectos taxonómicos para IUCN. Entonces, cada vez que aparece un cambio, nos lo consultan a los coordinadores regionales, pero también se le consulta a Nancy Simons para que ella le dé como que el visto bueno y diga, sí, eso ya está claramente aceptado, o no, espérense todavía porque allí se puede resolver de otra manera. Será eso nomás, era ese complemento. Muchas gracias. Y bueno, esta página que es bien interesante de Nancy y de Andrea, todavía mantiene a Carolia como radicauda y a Leucostoma como silvículo. Ojo. Bien, bueno, creo que no hay más preguntas. Yo quiero
tomarme los últimos minutos solamente para volver a agradecer a Ricardo y a Sergio. En estos tiempos de confinamientos, el tiempo se vuelve más complicado porque al parecer nos ha puesto más trabajo que el que teníamos antes cuando podíamos salir. Y sé que el tiempo de todos ustedes ha sido muy complicado y les agradezco haberse dado esta molestia. Y también agradecer a todos los participantes que nos han acompañado. Fueron en su momento máximo como 55 personas que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias con todos por haber dejado un momento del viernes para acompañarnos. Yo espero que ya vayamos saliendo de esto y espero que salgan las vacunas, que el próximo año tal vez en el COLAM en México nos podamos reunir nuevamente y nos demos un abrazo que bien merecido nos lo tenemos. Bueno, yo solo quiero acabar ya con la sesión anunciándoles las últimas charlas del día de mañana, no sin antes agradecerles nuevamente, Ricardo, Sergio, por darse el tiempo de estar con nosotros en estos webinars y por haber contribuido con tanto y con tanto conocimiento y ser este ejemplo para investigadores que están interesados en publicar, en colaborar y en aprender. Solamente decirles que mañana es el último día de nuestro ciclo de charlas y tenemos dos, una en la mañana y una en la tarde. En la mañana nos acompaña Joseph Cook. Él es profesor y curador de mamíferos del Museo de Biología del Sudeste, Universidad de Nuevo México, con el tema Critical Roles of Specimens and Data in Emerging Zoonotic Pathogen Discovery and Mitigation, que va a estar súper interesante. Y en la tarde, a las 15 horas, nos acompaña Jorge Salazar, de Texas Tech University, que nos va a hablar de biogeografía y evolución de roedores altoandinos, nuevos enfoques teóricos y técnicos. Es decir, mañana es el día de roedores. Así que, nuevamente, muchas gracias. Cuidado todos y nos vemos en una próxima ocasión. Leison, alzó la mano, ¿querías hablar alguna cosa, Leison? Alzó la mano. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Cuidan. Les vaya muy bien. Gracias, igual.